De hecho, os diría que prácticamente no tienen similitudes entre ellos, más allá de que ambos contienen combate táctico por turnos. En este vídeo vamos a desmentir uno de los mitos más comunes sobre Hardware 2 y explorar qué es lo que realmente lo hace único. Para ello he estado jugando Hardware 2 en las últimas semanas y os puedo decir que es un juego que, bueno, acompáñame en este vídeo y te lo cuento. Para empezar, XCOM se divide en dos grandes bloques, el combate táctico y la base. En XCOM tenías que avanzar tecnológicamente mediante estudios, desarrollar las capacidades de tus soldados, construir naves para interceptar a los alienígenas, etc. Toda esa profundidad no existe en Hardware 2. Por su lado, Hardware 2 tiene un mapa que puedes literalmente cabalgar a caballo, explorando e investigando. Algunas misiones requieren explorar y encontrar pistas, abriendo tanto misiones principales como secundarias. Este mecanismo es, además, la forma de contar la historia. Mientras que en XCOM, en general, la historia se desarrolla entre misiones, dando cinemáticas para ello, en Hardware 2 nos movemos por este mapa, pudiendo hablar con personajes que nos irán abriendo la historia del juego. En estas conversaciones, además, puedes tomar decisiones. Según la decisión, puedes hacer que uno de tus acompañantes avance en un sistema de amistad, permitiéndote conocer su pasado y realizar alguna acción en momentos determinados de la historia. En XCOM, la muerte es el final. Un soldado que cae es un soldado que ha muerto para siempre, junto con su experiencia y habilidades. Sin embargo, en Hardware 2, los personajes no van a morir, se quedarán en el suelo hasta el final del combate, y si consigue finalizar con éxito la misión, volverán a la vida con un punto de vida. En el mapa encontrarás lugares donde podrás curarlos o usar algún recurso del inventario para sanarlos. Hablando de nuestra banda, según vayas finalizando misiones se te podrán otorgar algunas cartas de la baraja. Podrás añadir estas cartas a alguno de tus personajes, haciendo figuras de póker, parejas, trío, póker, color, etc., que harán que las habilidades de tu banda mejoren o adquieran nuevas habilidades para usar en combate. Por otro lado, este no es el viejo y desconfiable oeste americano, sino que viene aderezado de demonios, zombies y magia, lo cual lo convierte en algo bastante extraño, pero muy bien llevado. La historia es intrigante, emocionante y oscura si no conocías el juego, algo que no vas a esperar si te compras el juego sin saber nada de él. Antes de continuar, no olvides dejar tu comentario sobre lo que piensas de Hardware 2 y si ya lo has jugado. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo. Entrando ya a lo que es el combate táctico por turnos, he de decir que es divertido y desafiante en ocasiones. Como la mayoría de estos juegos, el turno de cada personaje dispone de puntos de acción. Inicialmente 3 para cada personaje que puede usar para moverse, disparar y una variedad de opciones dependiendo del personaje. Este juego te invita constantemente a arriesgar, intentando hacer la mayor cantidad de bajas posibles en un solo turno. Para ello han inventado la bravata. La bravata ocurre cuando un personaje consigue hacer una baja enemiga. En ese momento se te restauran todos los puntos de acción, pudiendo volverse a mover o disparar como si fuese el inicio del turno. Además, puedes utilizar el escenario para acertar a tus enemigos, usando unos elementos del mapa que se irán resaltando, haciendo un truco balístico para acertar el disparo. Sin embargo, esto va decrementando la posibilidad de acertar al enemigo. Uno de los puntos más débiles que detecto es la IA del enemigo, que deja bastante que desear, moviéndose y ejecutando acciones erráticas o sin sentido. Sin duda es uno de los aspectos que faltan por pulir a este juego y que dejan un mal sabor de boca al jugador. En cuanto a los gráficos, Hardware 2 presenta un estilo visual que es visualmente atractivo y fiel al género western. Aunque no son gráficos de última generación, el uso del 2D le da un encanto nostálgico y permite que los detalles sean más destacados.
Los escenarios están llenos de elementos interesantes como carretas, pilas de basura y objetos que puedes usar para realizar disparos trucados. La banda sonora, compuesta por Jason Graves, conocida por su trabajo en Dead Space y Tomb Raider, es una verdadera joya. La música ambiental crea una atmósfera inmersiva y misteriosa, perfecta para el entorno sobrenatural del juego. Además, la calidad de sonido y la actuación de voz están a la altura de los juegos AAA, lo que añade una capa extra de realismo y profundidad a la experiencia. Relacionado a esto, lo estoy probando en modo difícil, que en realidad es en modo normal, ya que hay dos modos más por encima y otros dos más sencillos. Quizás sea esto el motivo de los fallos de la IA, pero lo dudo mucho, ya que la dificultad no debería residir en que la IA haga tonterías. En conclusión, el juego tiene unas reseñas de usuario muy positivas, y yo personalmente, tras jugar algo más de 10 horas, os puedo decir que a pesar de las carencias, es un juego que recomiendo bastante. Es muy divertido y cada combate parece un puzzle a resolver para conseguir el máximo de bajas en un solo turno. Para mí es un juego que debes tener si te gusta el género. A pesar de que ya lleve mucho tiempo en el mercado, sigue siendo disfrutable a día de hoy. Gracias por acompañarme en esta review de Hardware 2. Espero que os haya gustado y os haya quedado claro por qué este juego no es simplemente un XCOM del oeste. No olvidéis dejar vuestros comentarios y suscribiros al canal para no perderos más contenido como este y apoyar al canal de forma gratuita. Hasta la próxima, amigos del Salvaje Oeste Digital.